les voy a dejar en la descripción de este video el enlace de esta entrevista que le hace Azucena Uresti al ministro Lainez en Radio Fórmula. Tiene derechos de autor, no lo podemos poner, lo publicó Carlos Arteaga y dice: el ministro Lainez explica que la reforma judicial es revisable ante la Corte, porque las disposiciones constitucionales también pueden violar derechos humanos. Da aquí ejemplos, él y la propia Azucena Uresti dan ejemplos de cómo suena ilógico, es ilógico que no se puedan revisar las decisiones que estén tomando estas lacras de la secta y que después hacen reformas constitucionales. Es una barbaridad, no solamente en el caso de la reforma judicial, sino ahora en esta reforma de superioridad, de supremacía constitucional, donde supuestamente nada que se reforme, nada que parezca en las reformas y esté ya aprobado por ellos, nada podría ser revisado. Es una locura de verdad. Pero bueno, les dejo y les voy a compartir un texto que publicó Rafael Estrada Michel, que dice aquí que es director general de Tiempo de Derechos. Que no se puede, claro que se puede, y claro que procede la revisión por parte de la Suprema Corte, y explica por qué. Dice que, por supuesto, es procedente el conocimiento y la discusión en torno a la regularidad y legitimidad de la reforma constitucional en materia judicial. Si no procediera, si renunciáramos a la crítica de la ley básica en sede jurisdiccional, podríamos irnos despidiendo no solo de la transición democrática, de la que la reforma de Zedillo en 1994 fue piedra angular, sino del Estado constitucional en su integridad. Vayamos a los fundamentos cronológicos de esta breve y devastadora historia. ¿Cómo llegamos a esto? Primero, un tribunal electoral trunco que validó una sobrerepresentación artificiosa y fraudulenta en la Cámara de Diputados. Después, una deliberación en el Congreso de la Unión y en las legislaturas locales que de diálogo parlamentario no tuvo ni siquiera el nombre. Al final, suspensiones dictadas por órganos jurisdiccionales de las que el poder no hizo sino escarnio y burla. Reapareció, pues, el México de las mentiras, el México del fraude y de la simulación, que ahora va por los órganos jurisdiccionales autónomos, al grito de «se seguirán garantizando los derechos fundamentales», aunque ya no existan los órganos garantes de los mismos. Un sinsentido. Así, se le llamará autónomo a lo que en realidad será subordinación jerárquica en la administración centralizada, como el INAI. Y todo esto se dice, lo sufriremos antes de las Navidades. Sí, más allá de las violaciones en el procedimiento legislativo, la materia de la reforma judicial que siguió a la iniciativa que el 5 de febrero anunció el presidente López, el anélido, es discutible y judicializable, aunque se haya hecho constar en la ley fundamental. Se trata de un tema que nuestra democracia difirió durante largos años. Como cualquier institución pública, el órgano revisor de la Constitución, que no poder constituyente permanente, como se han empeñado en decir, es una barbaridad, está obligado, que no poder constituyente permanente, como demostraron Sánchez, Medal y Aguinaco. Está obligado a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, artículo 1 de la Constitución. Entre estos derechos, desde luego, al contar con justicia expedita, efectiva, técnica e independiente, no es cuestión menor. También tiene el órgano revisor la obligación de respetar los principios a los que se refiere el artículo 136 constitucional, esto es, los valores fundamentales de nuestro Estado. Entre estos principios se halla la independencia judicial, que no solo es un derecho de los gobernados. Al presentar su renuncia a participar en la tómbola bufa que acabamos de testimoniar, un gran juzgador afirmó que había sido un gran honor servir a la República como juez independiente. Y es que sin independencia judiciaria, en realidad, pues no hay poder judicial. Lógico. Sufriremos también el debilitamiento del juicio de amparo, como ha señalado el todavía magistrado Juan Pablo Gómez Fierro. En cuanto al tribunal disciplinario, un auténtico comité de salud pública
digno de la Revolución Francesa, por cuanto se trata de una entidad cuasi soberana que no habrá de tolerar recurso efectivo en contra de sus decisiones, tal como han denunciado la relatora de Naciones Unidas para la Independencia Judicial y la magistrada Carolina Alcalá. Poco es lo que puede agregarse al análisis de su potencial destructivo respecto de la independencia judiciaria. Todo ello puede y debe conocerse, por lo que aún queda en nuestra justicia constitucional. Por si fuera poco, y por si quedaran pruritos en relación con la obra del supuesto constituyente permanente, se ha promulgado ya la legislación secundaria para la elección popular de juezas y jueces. Aquí sí, aunque se afirme que un transitorio de la reforma constitucional está por encima del artículo 105 de la Constitución, lo cierto es que la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se da dentro del proceso electoral ya iniciado. Así lo confesó el presidente del Senado, se refiere al charro Fiucha, al histriónico Noroña, durante la esperpéntica sesión de la tómbola, lo cual está expresamente prohibido por el texto fundamental. Me parece que ahí, cualquiera que sea la vía procesal que se elija, está la oportunidad para detener este sinsentido. Al fin y al cabo, ira furor brevis est. Más incongruencias judicializables, por supuesto, hay varias. Así como se suele recriminar a los jueces lo que dice la Constitución o lo que hace u omite el Ministerio Público en materia de prisión preventiva injustificada, se pretende que sean destituibles los jueces por un tribunal disciplinario, funcionarios electos por el pueblo soberano, que solo deberían serlo en casos extraordinarios y a través del juicio político, como ha sabido ver Vázquez Castellanos. Ojo con esto. Van a crear un tribunal de la Santa Inquisición donde, según ellos y lo que se les antoje, van a poder destituir a los jueces que, según ellos, estén cometiendo delitos o estén cometiendo infracciones al Poder Judicial. Ellos. Oigan, y ya que estamos en esas, ¿por qué no destituimos también a los senadores, diputados, gobernadores, presidentes, que no pueden ser destituidos sino mediante un juicio político? ¿Por qué a los juzgadores sí y a esos lacras no? Es una locura, ¿no? Día a día se saltan suspensiones dictadas en amparos numerosos órganos del poder público, incluido vergonzosamente el Consejo de la Judicatura Federal. Solo podrán movilizar electores para la designación de jueces a través de mecanismos inconfesables, el oficialismo y el crimen organizado. Eso lo dijo el corrupto de la Bastida. Y fíjense a lo que tiene que llegar uno con la organización delictiva de la secta, a darle la razón a la Bastida. Como ha denunciado valientemente la jueza Abigail Ocampo, a base de tombolazos, la paridad de género en los órganos jurisdiccionales se tornará en un efímero y hermoso recuerdo. ¿Le seguimos? Lo que hemos contemplado en los últimos meses es, en el fondo de las realidades, manifestación de un profundo desprecio por el derecho y por la verdad. Aún hay forma de impedir que campee en manos de los 11, que todavía son 11, está mantener nuestra república, se refiere a los ministros de la Suprema Corte, que acaba de cumplir 200 años y que se fundó justamente bajo la idea de que la autonomía jurisdiccional constituye a los pueblos libres, dignos y orgullosos de su historia. Eso es lo que dice. Miren, en la secta van a decir que no se puede revisar y lo van a repetir hasta el cansancio, pero legalmente se puede. Y la Suprema Corte va a echar para atrás estas reformas. Después, obviamente, y eso es lo grave, el Poder Ejecutivo lo va a desconocer y el Poder Legislativo también. Y entonces vamos a estar en un conflicto institucional fuertísimo. Todo por culpa de estas lacras que no llenan de poder, quieren más y más y más.